Hola, mi nombre es Gaby Estrella. Bienvenidos a este espacio personal llamado Pedagoga Estrella. Hoy vamos a hablar un poco sobre la vida, obra y contexto de Juan Amos Comenius, el padre de la pedagogía. Su nombre original era Juan Amos Komensky, el cual al latinizarse pasó a ser Comenius y en su forma española Comenio. Este hombre nace en 1592 y muere en 1690 en alguna localidad de Checoslovaquia. No se sabe específicamente cuál, se dice que fue Komná o en Ibnice o en otra que no sé pronunciar y cuyo nombre dejaré aquí. Pero las tres localidades se encuentran en la actual República Checa. Eh, para entender un poco sobre las ideas y lo que este hombre sostenía, pues hay que entender también parte de su contexto. Para empezar, en el contexto, digamos, educativo, tenemos un método de enseñanza memorístico en donde el profesor era aquel que tenía todo el conocimiento. Básicamente tú como alumno llegabas, escuchabas, y no cuestionabas, no nada, simplemente recibías esa información que te estaba dando el profesor y se le daba mayor énfasis a la enseñanza de la religión, por ejemplo a pasajes bíblicos, cánticos o cosas relacionadas al catecismo, que a la enseñanza de letras, de cálculo, y se dice que Comenio desde que era estudiante criticaba esto, el por qué se dejaba en segundo plano la enseñanza de cosas como la lengua, cuando eso debería ser primordial. La vida de Comenio se vio atravesada por pérdidas y tragedias y guerras. Eh, Perdió a sus padres cuando tenía 12 años, posteriormente pierde a su primera esposa junto con sus dos hijos y más adelante pierde a su segunda esposa que lo deja con sus 4 hijos. Pero pues le toca vivir un periodo muy caótico, especialmente por la guerra de los 30 años, la cual pues es una guerra que se vivió en Europa de 1618 a 1648. Pero la cuestión es que este conflicto empezó siendo pues una guerra entre religión, bueno, con carácter religioso entre católicos y protestantes. El rey Fernando II fue como coronado rey del Sacro Imperio Romano y por ende rey de Bohemia, que es un lugar que está en Checoslovaquia. Y pues eso no le gustó obviamente a la burguesía o bueno a las clases nobles de Bohemia y empezó una rebelión. La primera etapa de esta guerra se vive en Checoslovaquia. Pero ¿qué pasa? Que al ser un conflicto entre católicos y protestantes, pues obviamente el ejército del nuevo rey, el nuevo emperador, llega a atacar a los protestantes de la región de Bohemia y pues en general del territorio de Checoslovaquia. De nacimiento, Comenio pertenecía a la Hermandad Morava, una iglesia protestante. De hecho, cuando él quedó huérfano, pues fue justamente esta iglesia la que se encargó de cuidarlo y de darle educación y demás. Y pues cuando llegan las tropas del rey Fernando II, él tiene que esconderse. Pasa 7 años escondido en los territorios de Checoslovaquia hasta que en 1620 se termina esta rebelión y gana pues el Sacro Imperio. Entonces la religión que queda como la única en el territorio pues es la católica, pero se le da la oportunidad a un grupo de personas de que decidan, personas que obviamente eran como importantes, de que decidan entre el exilio o la conversión a esta nueva religión, y obviamente Comenio pues no se iba a convertir, entonces salió de Checoslovaquia y se dirigió hacia Leszno, Polonia, en donde pues llegó como a un centro de la Hermandad Morava. Obviamente tuvo una buena acogida y justamente fue en este periodo a partir de 1620 en el que él puede empezar ya como a ejercer como profesor. Lo nombran ministro en esta hermandad y puede dedicarse a la creación de obras y también a difundir su método de enseñanza. Ok, una vez que ya vimos un poco sobre como este contexto en el que le toca vivir, pues vamos a hablar ahora sí de su obra. Para empezar,
Comenio pues criticaba la enseñanza el método de enseñanza que predominaba. Él creía que los niños o bueno los alumnos no tenían por qué ser digamos forzados a aprender o a estudiar, sino que uno mismo por la curiosidad que te genera el saber algo, pues deseas aprender, uno mismo va buscando ese aprendizaje. Entonces él sentía que los métodos que se utilizaban no eran los mejores. Él decía que el centro del sistema escolar no tenía por qué ser el maestro, sino que era el alumno, justamente haciendo una analogía entre la teoría heliocéntrica de Copérnico con pues el sistema escolar, es decir, entender que al igual que Copérnico dijo que la Tierra no era el centro del sistema planetario, pues entender que el profesor tampoco era el centro del sistema educativo, sino que eran los propios alumnos. Comenio hablaba de algo que para esta época era como fácil de criticar, porque él decía que la educación era para todos, y cuando se refería a todos no solamente hablaba entre clases sociales, porque obviamente en ese momento era un privilegio que una persona pudiera estudiar, sino también hablaba de la educación entre hombres y mujeres y para cualquier persona que profesara cualquier religión. Para él la educación era como un derecho universal, algo a lo que todos debíamos tener acceso. De hecho, fue como el precursor de los jardines de niños, porque hablaba de que la primera educación que nosotros recibimos pues obviamente es la educación que se recibe en el contexto familiar, y la persona que está más cerca del niño es la madre. Entonces, ¿cómo puede una madre enseñar a su hijo si ella no ha sido educada? Por eso él veía muy importante que las mujeres también estudiaran. Eh, y bueno, le daba pues mucho énfasis también a esta parte de la educación materna, como antes de los 6 años, y a partir de los 6 años ya recibir una educación institucionalizada en una escuela. Él también redactó algunos manuales para el aprendizaje de lenguas, los cuales estaban basados en que pues en frases, en oraciones, para que los niños aprendieran lenguas de la misma manera en que aprendemos nuestra lengua madre, y pues decía que las reglas gramaticales y demás tenían que ser después redactadas por el propio alumno, o sea que no era necesario que se enseñaran primero las reglas, sino más bien enseñar primero las lenguas. Una de las obras más destacadas es el Orbis Pictum, que es el primer libro ilustrado de la historia, por eso también es como precursor de estos métodos audiovisuales. En este libro usaba imágenes para acompañar a los textos. Su método de enseñanza se basaba en comprender, retener y aplicar, o en las voces griegas autopsia, autocracia y autopraxia. Para él la enseñanza tiene que ser de manera gradual y siguiendo pues el orden de la naturaleza. eh, o sea, no enseñarle al niño algo para lo que no está listo, y todo debe ser como un proceso. De hecho, en el libro de Didáctica Magna, o sea, todo el libro está escrito así como cómo ir enseñando poco a poco a los alumnos para que pues la información no los sature o no sea como más de lo que pueden manejar, por decirlo de algún modo. También consideraba la educación como el medio para lograr formar ciudadanos, bueno, para promover la paz en el mundo, básicamente. O sea, para lograr este entendimiento entre los pueblos, obviamente formar ciudadanos responsables, libres. También fue el primer promotor del desarrollo de la comunidad. De hecho, la UNESCO lo considera como un precursor y la ONU lo llama tutelar, pues precisamente por esta idea de que la educación era la forma en que se podía lograr como unificar, digamos, al mundo como si fuera una gran familia, en donde no hubiera guerras, en donde no hubiera pues todo esto que a él le toca vivir. Bueno, ahorita les voy a empezar a mencionar algunas de las obras que Comenio escribió. Hay que tener en cuenta que pues muchas se perdieron en un primer momento cuando él tuvo que
salir de Checoslovaquia, bueno, que estuvo escondido 7 años, y después también fue atacado, bueno, la ciudad de Leszno fue atacada, entonces también se perdió parte de su obra, pero aún así se rescatan muchas cosas que él creó. Y bueno, les voy a mencionar algunos de los títulos. El primero son Reglas gramaticales más fáciles, escrita en 1616. Está La puerta abierta de la lengua en 1631, La escuela materna, La puerta abierta de la sabiduría, El aprendizaje de latín, El estudio de latín, Pródromo de la pansofía, El camino de la luz, obviamente está Didáctica magna, Tratado sobre las oportunidades que hay para proseguir la investigación didáctica, la, la dilucidación pansófica, Compendio de física proyectada hacia Dios, Moderno método lingüístico, eh, Léxico portátil, El testamento, Mandamientos para evitar el mal, La felicidad de la nación, La clase juego, Panegírico de Carlos Gustavo, Vestíbulo de la lengua latina, Puerta de la lengua latina, y bueno, así nos podríamos seguir. Como ya les había mencionado también, pues sí le dio mucho énfasis a las lenguas. En ese tiempo se enseñaba todo en latín, a pesar de que pues las personas ya tenían una lengua madre, que eran las lenguas populares, pues todo se les enseñaba en latín. Entonces él también quitó eso, sus clases las dictaba en las lenguas originales de los niños, y bueno, gran parte de sus obras precisamente van eh, en esta línea de enseñar esta segunda lengua. Y bueno, este fue el video de hoy, espero que les haya ayudado, les haya servido, también espero haber sido clara, y también pues nos vemos en otra ocasión por aquí. Bye.